La entrevista. La entrevista. Y ahora sí ya tenemos en la línea telefónica a Pedro Olvera, analista político. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Muchos Pues muy saludos bien, a ti y a tu auditorio. muy buenos días. Un tema interesante que nos va a hablar el día de hoy de lo que pasa en las universidades. Pues sí, fíjate que es algo que está ahorita preocupándonos a varias personas. Yo creo que debe preocuparles a todos, porque el tema se está repitiendo como un fenómeno nacional. El día 30 de septiembre pasado, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la UNAM, se da una circunstancia en la que después de que había denuncias y quejas, algunas hasta luego, algunas de las, más bien un grupo numeroso de alumnas, van y se pronuncian contra el acoso sexual de maestros. Y es una cuestión que hicieron valer en la reja de la facultad. Hay fotografías de ello, colgando una serie de papeletas y demás. Y luego, unos días después, se da aquí en la Facultad de Derecho, de mi queridísima Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde imparto clases, se da una circunstancia similar, solo que con un pizarrón que alguna de las chicas acercó, y sobre eso empiezan ellas a anotar denuncias, pues que pueden ser ciertas algunas, otras pueden ser una exageración, otras pueden ser hasta las de alguna alumna que haya sido reprobada, que tenga rencor contra alguno, en fin, pero el hecho existe y no debe de asustarnos y debemos de asumirlo. Lo que está pasando después de todo esto aquí en la facultad, específicamente en la Facultad de Derecho, es una cosa que es muy delicada. El hecho de dividirnos, de polarizar alumnos contra maestros y de haberse perdido confianza ya muchísima. Entonces eso tenemos que restaurarlo cuanto antes. Aquí la cuestión tiene que ser de un diálogo, de jornadas de diálogo en las que se pueda platicar con los alumnos, con las alumnas, con los maestros, los que están acusados y los que no, y formular juntos una serie de medidas que puedan precisamente establecer un código de conducta y que puedan además limar asperezas, porque esto ya se está dando. Y hay algo todavía más delicado, que algunos maestros entre sí empiezan a desconfiar de otros, suponiendo que alguno le dio cuerda, por decirlo de esa manera, e indujo a las alumnas a acusarlo y a desprestigiarlo, cosa que es muy delicada. Yo me pongo y quiero poner en los zapatos de los maestros que fueron acusados. Imagínate tú la reacción en las casas de ellos, sus esposas, sus hijas, sus hijos. Imagínate cómo si necesariamente tendrán que preguntarle y cómo lo verán. Oye, no darías tu lugar, en fin. Y caray, yo te aseguro que hay muchos de los que están ahí que, caramba, hasta parece absurdo pensar que pudieran hacerlo. No estoy juzgando a nadie, pero si el fenómeno existe es porque precisamente sí hay casos y hay hechos y razones para que se haya dado. Entonces, hay que atacarlo y hay que atajarlo. Hay que buscar la manera de que esto no esté sucediendo, sobre todo en una universidad, ¿sí? Y más en una universidad como la nuestra, en la que pues las autoridades se esfuerzan, los maestros se esfuerzan, los alumnos por sacarla adelante, y es una universidad muy decorosa, digamos, en el contexto de las universidades del país. Entonces, este fenómeno no puede soslayarse, no puede uno cerrar los ojos. Eso es lo peor que nos puede pasar. Ya no diga nada, ya no diga nada. Esa ley Mordaza es la que ya no debe existir. Es una tontería. Mejor vamos a analizar lo que está pasando y lo que haya que penarse, lo que haya que sancionarse,
aplicar las sanciones con todo y dejarse de medias tintas y dejarse de una especie de protección solidaria a quien de verdad se le compruebe que hizo las cosas. Para ello es necesario que verdaderamente haya denuncias sobre el tema, ¿verdad? Pero nosotros no podemos esperar hasta que haya una denuncia para empezar a revisarlo. Pero aquí de lo que yo te quiero hablar es del fenómeno de polarización, básicamente, que está dividiendo a los universitarios, que empieza a dividirlos. Y luego va a haber una división también entre maestros y autoridades, porque si la autoridad no hace nada, esto se va a tener que dar. Entonces, esto, te repito, no le hace más que daño a la universidad, a una institución educativa como la nuestra. Entonces, habrá que hacer algo. Esa es mi posición. Pues muchísimas gracias por este comentario y pues muy pertinente porque realmente se cimbró a la Universidad Autónoma y a la sociedad potosina durante este semestre. Y además es un tema que está ocurriendo no nada más en las universidades, lo sabemos, y que tiene que ver con una cultura machista que estamos tratando de erradicar todos. Pero algunos lo ven como una exageración y otros más lo ven como una obsesión, en fin, como tendencias feministas radicales. No debe ser, ni de un lado ni de otro deben de polarizarse las cuestiones. También el llamado en todo caso a los grupos femeninos a que sean muy objetivas para no lastimar a terceros, ¿sí? Es lo delicado del tema, ¿vale? Así es, muchas gracias, Pedro Olvera, colaborador y analista político de aquí de Contacto Informativo. Gracias.